Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el apartado 45, el último, del libro de Hannah Arendt, La condición humana, el cual se encuentra en el capítulo 6, que aborda la vida activa y la época moderna, y que trata sobre la victoria del animal laborans. Bueno, lo primero que dice Hannah Arendt respecto a este tema es que la victoria del animal laborans no habría sido completa si el proceso de secularización, la moderna pérdida de fe que inevitablemente originó la duda cartesiana, no hubiera desprovisto a la vida individual de su inmortalidad, al menos de su certeza de inmortalidad. Bueno, esta es una de las cosas que pasó en la época moderna, la pérdida de certeza que generó, bueno, la duda cartesiana, el descubrimiento del telescopio, como hemos visto, lo cual puso en desprovisto a la vida individual de su inmortalidad, es decir, de la capacidad de los hombres de alcanzar la inmortalidad a través de la acción, de las grandes obras, de las grandes hazañas. ¿Por qué? Porque se impuso la vida como bien supremo, como vimos en el video anterior, es decir, la vida se volvió inmortal, la vida en sí se volvió inmortal, o sea, más inmortal que el mundo, ¿no? O sea, es eterna la vida, ¿no? Entonces la vida individual, o sea, la capacidad de trascender la vida particular, propia, y hacer hazañas, ¿no? Que hicieran a las personas inmortales, a los individuos inmortales, se perdieron, ¿no? Esto gracias, claro está, a el auge del cristianismo que se dio desde el final de la época antigua. Bueno, respecto a la vida en la época moderna, Hannah señala: la vida individual se hizo mortal de nuevo, tan mortal como lo había sido en la antigüedad, y el mundo fue menos estable, menos permanente, y por consiguiente menos digno de confianza de lo que había sido durante la era cristiana. El hombre moderno, cuando perdió la certeza en un mundo futuro, se lanzó dentro de sí mismo y no del mundo, no solo inmortal, sino que ni siquiera estuvo seguro de que fuera real, en la medida en que hubo que asumir que era real debido al optimismo no crítico de una ciencia en constante progreso. Se trasladó de la Tierra al punto mucho más distante que cualquier otra mundanidad cristiana lo había llevado. Es decir, como hemos visto en toda esta secuencia de videos, ¿no? El descubrimiento del telescopio, el poder ubicar el punto de Arquímedes en cualquier parte, hizo que el hombre se fuera hacia sí mismo, que alcanzara la certeza dentro de su mente y de sus pensamientos, ¿no? Entonces lo alejó o lo llevó a cualquier parte del universo, pero en realidad lo puso dentro de sí mismo, ¿no? Respecto a la vida en la época moderna y el animal laborans, Hannah señala: el único contenido que quedó, el único contenido que quedó fueron los apetitos y deseos, los apremios sin sentido de su cuerpo, que erróneamente tomó por pasión y consideró que eran irracionables debido a que no podía razonar, es decir, calcular con ellos. La única cosa que podía ser potencialmente inmortal, tan inmortal como el cuerpo político en la antigüedad y la vida individual durante la Edad Media, era la vida misma, es decir, el posiblemente eterno proceso de vida de la especie humana. Es decir, la reproducción es lo que alcanzó la inmortalidad, no la vida individual, no nuestra vida, la de nosotros, la que vivimos nosotros, sino la vida de la especie humana fue lo que alcanzó la inmortalidad, ¿no? Por ello, el único interés se vuelve la vida y entonces el trabajo, ¿no? Ya no era necesaria ninguna de las más elevadas capacidades del hombre para conectar la vida individual a la de la especie. Aquello pasó a formar parte del proceso de vida y lo único que necesario fue trabajar, con el fin de asegurar la continuidad de la existencia de uno y de la de su familia, es decir, sobrevivir. Esto es dramático, pensado desde el punto de vista del mundo antiguo, porque lo que sucedió fue que pues, los hombres que en la antigüedad se dedicaban a hacer hazañas, ¿no? Y que veían el trabajo como algo pues, de los esclavos, ¿no? Ahora en la modernidad pues el trabajo es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Y la existencia de uno y la de la familia, por supuesto, ¿no? El trabajo se vuelve otra forma de labor, ¿no? Y respecto a este tema señala: no tardó en entenderse la acción, y así continúa, casi exclusivamente como hacer y fabricar, con la diferencia de que hacer, debido a su mundanidad e inherente indiferencia por la vida, se consideró como otra forma de elaborar, es decir, del proceso de la vida, una función más complicada pero no más misteriosa que el proceso de vida. Entonces lo que esto provocó es que se transformara la sociedad, bueno, que ya se había, que no es otra cosa que la expansión de los asuntos de la familia, los asuntos económicos, en una sociedad laboral.
La última etapa de la sociedad laboral exige de sus miembros una función puramente automática, como si la vida individual se hubiera sumergido en el total proceso vital de la especie y la única decisión activa que se exigiera del individuo fuera soltar, por así decirlo, abandonar su individualidad. El aún individualmente sentido del dolor y molestar que vivía y conformarse con un deslumbrante y tranquilizante tipo funcional de conducta. ¡Pum! Esto es dramatiquísimo porque justo habla de lo que produce la sociedad en los seres humanos, en los individuos. En primer lugar, los tiende a normalizar, a volverlos, en lugar de tener la capacidad de accionar, tener una conducta, es decir, una serie de actitudes normalizadas que le permitan a los hombres vivir en sociedad, ¿no? Esto es profundamente dramático. Respecto a este mismo tema, Hanna señala, ni qué decir tiene que esto no significa que el hombre moderno haya perdido sus capacidades o esté a punto de perderlas. Al margen de lo que nos diga la sociología, la psicología y la antropología sobre el animal social, los hombres persisten en hacer, fabricar y construir, aunque esas facultades se restrinjan cada vez más a las habilidades del artista, de manera que las existencias concominantes de la mundanidad escapan cada vez más de la experiencia humana corriente. Es decir, estas actividades que eran antes de un sector social, bueno, un sector de los grupos humanos más amplios, se están convirtiendo cada vez más en acciones de los artistas o cada vez más en acciones de unas élites y escapan a la experiencia de la vida en general de las personas. Ahora bien, la acción en la sociedad laboral. ¿Qué señala al respecto Hannah Arendt? De modo similar, la capacidad para la acción, al menos en el sentido de liberación de procesos, sigue en nosotros, aunque se ha convertido en prerrogativa exclusiva de los científicos, quienes han ampliado la esfera de los asuntos humanos hasta el extremo de borrar la consagrada y protectora línea divisoria entre la naturaleza y el mundo humano. Ante tales logros, realizados durante siglos en la invisible quietud de los laboratorios, parece natural que sus actos hayan terminado por tener mayor resonancia pública, mayor significación política que las actividades administrativas y diplomáticas de la mayoría de los llamados estadistas. Entonces, pensemos esto en términos de la antigüedad, ¿no? Quienes llevaban a cabo por ejemplo, pensemos en Alejandro Magno, ¿no? Estos cuates estadistas, líderes que llevaban a cabo acciones que pasaban a la historia, ahora los estadistas cada vez tienen menos papel, son menos recordados en la memoria colectiva. Ahora quienes tienen el papel más llamativo en términos de la acción o más publicitado en términos de la acción y más trascendente en términos de la acción son los científicos, ¿no? Son los que llevan a cabo los grandes descubrimientos. Respecto a la acción de los científicos, Hannah señala, pero la acción de los científicos, puesto que actúa en la naturaleza desde el punto de vista del universo y no en la trama de las relaciones humanas, carece del carácter revelador de la acción, así como de la habilidad para crear relatos y hacerse histórica, factores que juntos son la fuente de donde surge la plenitud de significado que ilumina la existencia humana. ¡Pum! ¿No? O sea, a pesar de que estas acciones que llevan a cabo los científicos son trascendentes, no tienen las mismas características que tienen las acciones que llevaban a cabo en la antigüedad o las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y que se vuelven en tramas y en relatos históricos, ¿no? Respecto a las élites que actúan, señala Hannah Arendt, en este aspecto existencialmente de suma importancia, la acción se ha convertido además en una experiencia para unos pocos privilegiados, y estos pocos que aún saben lo que significa actuar tal vez sean menos que los artistas, e incluso su experiencia más rara que la genuina experiencia del mundo. Es decir, cada vez son menos y menos y menos personas que tienen la capacidad de actuar como se actuaba en la actualidad, de generar relatos históricos, de cambiar la historia, de modificarla, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve un tema de unas élites, ¿no? de unos pequeños grupos que actúan, ¿no? Y que pues, son los que están privilegiados de llevar a cabo esta clase de acciones, ¿no? Y respecto al pensamiento, que es otro tema que trata Hannah en este último apartado, señala, por último, el pensamiento que, siguiendo la tradición premoderna y moderna, hemos omitido de nuestra reconsideración de la vida activa, todavía es posible y, sin duda real, siempre que los hombres vivan bajo condiciones de libertad política, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuál era la libertad política en la antigüedad? Pues un hombre que tenía una propiedad, ¿no? Que tenía un lugar privado en el mundo,
que además no estaba sujeto a las necesidades de la vida, es decir, que tenía un esclavo, ¿no? En este contexto sería que tenía una capacidad económica que le permita dedicarse a los asuntos públicos antes de a las necesidades de la vida humana, ¿no? Esa es la libertad, las condiciones de libertad política. Por desgracia, y contrariamente a lo que se suele creer de lo proverbial e independiente Torre de Marfil de los pensadores, no existe ninguna otra capacidad humana tan vulnerable. Y de hecho es muy fácil es más fácil actuar que pensar bajo un régimen tiránico. Como experiencia viva, siempre se ha supuesto, quizá erróneamente, que el pensamiento era patrimonio de unos pocos. Quizá no sea excesivo atrevimiento creer que en nuestros días esos pocos son aún menos. Es decir, quienes tienen la capacidad de pensar, ¿no?, son cada vez menos en el mundo, al igual que los que tienen la capacidad de actuar, ¿no? Respecto a este tema del pensamiento, Hannah continúa y concluye. Esto puede ser de escasa o de limitada importancia para el futuro del mundo, pero no lo es para el futuro del hombre. Porque si a las varias actividades dentro de la vida activa no se les aplica más prueba que la experiencia de estar activo, ni otra medida que el alcance de la pura actividad, puede ocurrir que el pensamiento como tal la superara a todas. Quien tiene cualquier experiencia en esta materia sabe la razón que asistía a Catón cuando dijo: nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. Es decir, pensando. Pues bueno, jóvenes, esto ha sido todo por este video, el último de esta secuencia de videos de Hannah Arendt. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar aquí abajito y con gusto lo atenderé. Y pues bueno, espero que estén muy bien y hasta la próxima.